Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro primer webinar del año. Mi nombre es María Eugenia Curi y es un gusto tenerlos por aquí. Como invitados tenemos a José Fierro, Portafolio Manager de Renta Variable, y a Fernando Castro, Portafolio Manager de los fondos de deuda. Iniciaremos con Pepe Fierro, quien nos hablará de los resultados y el desempeño del cuarto trimestre del Fondo CRE, así como de las perspectivas económicas y de mercados. Continuaremos con la participación de Fernando Castro para apoyarnos con algunos comentarios del tipo de cambio y las tasas de interés. Aprovecharemos este foro para que Alberto Herrera, nuestro director de estrategia, nos platique acerca del fondo de deuda. Cedo la palabra a Pepe. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, como siempre, por atender nuestro seminario. Como les platicaba Maru, si quieren entramos directo a la parte de los rendimientos. Bueno, pues como todo el mundo vio, fue un trimestre bastante negativo el cuarto trimestre para la bolsa. Digo, ya a estas alturas sobra decir las razones, pero la verdad es que tuvimos un rendimiento bastante negativo en el cuarto. El CRE estuvo ligeramente arriba del IPC, fue 3.04 contra menos 3.39 en la serie de retail. Con esto en el año quedamos ligeramente abajo del IPC, 5.91 contra 6.20. Llevamos 7 años quedando arriba, quedamos ligeramente abajo. Pero lo que sí destacaría, y está un poquito más abajo, aunque pueden ver ahí que el rendimiento es 0.30 abajo, la volatilidad fue significativamente más baja, ¿no? En el año, la volatilidad, bueno, en el trimestre, si quieren empezando, la volatilidad fue de 16.5, en el caso del IPC, y nosotros tuvimos casi 5 puntos abajo, o casi 30% abajo, con un 11% de volatilidad. En el año más o menos lo mismo, fue un año con un 9% de volatilidad, en el caso del CRE, contra un 14% del IPC, ¿no? Digo, esto es algo muy común en nuestros fondos, pero se ha incrementado recientemente, ¿no? Pues pueden ver ahí todos los históricos, usualmente tenemos como la tercera parte menos de volatilidad. Aún después de este ligeramente negativo año con respecto al IPC, pues sí pueden ver 3, 5, 10 o 15 años, pues seguimos teniendo rendimientos sustancialmente más altos, ¿no? 3 años seguimos casi 8 puntos arriba, de hecho no casi, exactamente 8 puntos arriba del IPC, ¿no? Ahorita platicamos un poquito más de por qué fue lo que nos afectó. Esto es un poco lo mismo, decirles pues, que la volatilidad significativamente está abajo del índice en pues, prácticamente todos los periodos. Ya llevamos varios años con significativamente menos volatilidad, ¿no? En cuanto a los retornos mensuales, pues un poco como era de esperarse, en noviembre después de las elecciones fue prácticamente donde tuvimos el mayor outperformance contra el IPC, aunque fue el trimestre que más se cayó, ¿no? Estando defensivos y pues como les hemos platicado llevamos un tiempo defensivos, a pesar de que la bolsa no se ha caído mucho, ¿no? Esta es la que les enseñamos todos los trimestres, pues básicamente diciendo que en un periodo de 3 años seguimos estando sustancialmente arriba de lo que es el IPC, como les había platicado, ¿no? Entrando ya al portafolio, estas son las 10 posiciones más grandes del fondo. Realmente son los mismos nombres, no hemos cambiado ninguno. Hemos bajado ligeramente la ponderación en nombres más líquidos que vemos algo adelantados. Yo creo que el principal es Cemex y según es un nombre que pues, estaremos tocando varias veces en el conference porque ha sido un nombre pues que ha sido difícil para todos los manejadores activos en general, ¿no? Por el performance que ha tenido. Pero bueno, regresando a los nombres, seguimos muy orientados a la parte industrial y creemos que después de todo lo que ha pasado son de los nombres que empezamos a encontrar valor. Luego PIFRA también subimos algo en nuestra participación, le pegaron fuerte en el trimestre, se ha recuperado muy bien este año. Es un nombre que lo asociaron o le pegaron mucho por la parte de subida de tasas y particularmente creemos que no es tan claro que esté correlacionado a la tasa real, debe estar, perdón, a la tasa nominal, debe estar más a la tasa real. Ya viendo de esa forma, pues la verdad es que sí se ve o se veía que la caída había sido excesiva, ¿no? Pasando al análisis de atribución, que fue lo que nos ayudó, nos afectó en el trimestre. Fue un trimestre
En ese sentido, bastante diferente. Lo que más nos ayudó fueron las cosas que no traíamos, al menos con respecto al IPC. Entonces, si se fijan, con respecto al IPC, FEMSA, bueno, el no haber traído FEMSA y el no haber traído Televisa fue lo que más nos ayudó. Luego Fragua, que en el trimestre tuvo un buen trimestre. GISA, que también tuvo un muy buen desempeño. Y también nos ayudó no traer Liverpool. Y del lado negativo, como ya les había platicado, pues Pinfra le pegaron muy fuerte en el trimestre. Y no haber traído o no estar Equal Weight América Móvil también nos costó cerca de un punto, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero fue un trimestre donde hubo muchos movimientos entre emisoras dentro del mismo índice, ¿no? ¿Qué compramos? En la bajada compramos un poquito de Alpec, que le han pegado bastante, un poquito más de GISA y un poquito más de Racini. Digo, en el caso de la primera, es una empresa que sigue vendiendo en dólares y su evaluación, la verdad es que se nos hace bastante atractiva. GISA, de las que tienen que ver con el sector de autopartes, la más diversificada por mucho. Si recuerdan, compró algo en Europa. Y está muy barata. Y en el caso de Racini sí es pura evaluación, ¿no? Con esta depreciación del tipo de cambio es una emisora que está cotizando cerca de 3.8 veces entre Pasval y ahorita. Esas evaluaciones creemos que ya está más que descontado cualquier efecto negativo que pudiéramos tener del TLC, ¿no? Y como les platicaba, pues hemos estado reduciendo un poco de CEMEX y América Móvil al alza, ¿no? La verdad es que una gran parte de la subida del IPC, y ahorita lo vamos a ver, en el trimestre fueron estos dos nombres, ¿no? Les cedo la palabra a Fer para la parte de deuda y ahorita regresamos de nuevo a la parte de equity. Buenas tardes. De la parte de deuda, les quería platicar un poco lo que pasó en el año y lo que vemos hacia adelante. Definitivamente un tema que cambió en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, es la parte de entrada de extranjeros. Sí tuvimos un año sustancialmente más flojo de lo que veíamos en los años anteriores. Del 2010 al 2015 tuvimos entradas muy similares de extranjeros a la parte de bonos M. Lo que vimos en 2016 fue sustancialmente distinto. Al final del año es cierto que hubo una entrada y la verdad es que es un poco sorpresivo porque la entrada fue posterior a las elecciones y salvó el año, vamos a decirlo, pero la verdad es que el comportamiento de los extranjeros ha sido sustancialmente distinto. En la parte de CETES yo creo que no es tan relevante, que es la gráfica de abajo, y digo que no es tan relevante porque esto es un tema de tasas, es un tema de carga y lo que hacen los extranjeros que compran la parte corta de la curva o CETES, vamos a decir, es puro arbitraje, entonces realmente esto se comporta de acuerdo al spread de tasas. Pero la primera parte creo que sí es relevante y es una cosa que seguimos muchos, que tenemos muy en cuenta para efectos de monitorear riesgos. Creo que lo relevante de este año, sin duda, es el tema de inflación, que es en la siguiente lámina lo que le estoy poniendo. La línea café claro es la inflación al productor. El brinco es muy importante. No es un brinco que tenga que ver con el gasolinazo, ni es un brinco que tenga que ver con otras cosas. Es un movimiento que se explica más por la parte del tipo de cambio. O sea, si bien no ha habido traslado, no ha habido un pass-through a la inflación al consumidor, en la parte del productor sí se ha visto. Y esto se ha visto compensado con márgenes, han disminuido sus márgenes, pero creemos que llegamos a un nivel donde difícilmente van a poder seguir cubriéndolo con márgenes. Y adicional a esto es la parte de energía, no es solo la gasolina, es la electricidad y es el gas, por lo cual nuestra opinión es que la inflación va a estar sustancialmente arriba de la meta de Banco de México. Pensamos que va a estar arriba del 5 incluso. En la gráfica de abajo es básicamente lo mismo, nada más que aquí graficamos la parte de inflación en energía. No habíamos visto un año como este, evidentemente, y aquí todavía no está reflejado el movimiento que esperamos en febrero y en el resto del año, porque si se acuerdan, el mecanismo de flotación de la gasolina es gradual. Solo hemos visto una parte, si bien es la parte más importante, todavía falta ver el ajuste de febrero. Y bueno, y tenemos que ver, es difícil pronosticarlo, tenemos que ver cómo se comporta el precio de la gasolina internacionalmente y el tipo de cambio. En la siguiente gráfica lo que les pongo es la parte de tasas de inflaciones implícitas, que no es más que calcular en cada nodo de la curva de Euribonos el nodo nominal,
restarlo, bueno, hacer el cálculo de la inflación implícita, y lo que les pongo aquí es cómo estaba la inflación implícita hace un año, diciembre de 2015, que son las barritas café claro, y cómo está el día de hoy. El cambio es impresionante, es muy relevante ese comportamiento. Nada más por ponerlos en contexto, la parte corta de la curva se ha subido 140 basis más o menos de la elección de Trump al día de hoy, y la parte de tasa real está incluso por debajo del nivel que tenía el día de la elección, y esto no es más que reflejar un escenario muy distinto de inflaciones, ¿no? En la parte de nuestros fondos, sobre todo F3, M3 y GU, hemos estado desde hace varios meses en tasas reales, y bueno, creo que se ha visto reflejado en los rendimientos de noviembre, diciembre y enero. En la parte de abajo es nada más graficar históricamente cómo se ha comportado la inflación implícita en los dos nodos cortos, bueno, los dos nodos líquidos de tasa real, es diciembre 20 y junio 22. Por último es la parte de tasas, y creo que aquí me voy a tener un poco más bien en la parte global. Lo que hemos visto últimamente son incrementos importantes en tasas en Europa, incluso en Japón las tasas ya son son tasas muy bajas, pero son los máximos de los últimos 12 meses, y lo que ha pasado en la curva local es un poco lo mismo. La gente está esperando ya una reacción un poco más importante de Banco de México. En Estados Unidos se parecían entre 2 y 3 alzas de tasa, que son como 75 puntos base, 75 puntos base. En México estamos creciendo ya cerca de 200, como 180, y lo que les comentaría aquí es que incluso hay gente que ve más allá de los 170, 180 puntos base, hay gente que ve 200 hasta 125 puntos base. Entonces yo creo que en resumen lo que vamos a ver este año va a ser un incremento importante en la tasa de fondeo, probablemente no como el año pasado, porque el año pasado yo creo que el banco tenía mucho más espacio de lo que tiene hoy, me refiero a su política monetaria, era mucho más laxa, hoy es casi neutral, pero sí esperamos movimientos relevantes en la parte de fondeo y el consecuente impacto en el resto de la curva. Un dato que no estoy reflejando aquí, pero que me parece muy relevante, es toda la parte de datos económicos que hemos visto en Estados Unidos, y todas las apariciones que hemos visto de los gobernadores apuntan en ese sentido. La Fed ya está básicamente cumpliendo sus dos mandatos. Lo que esperaríamos nosotros es una reacción un poquito más rápida, o un movimiento un poquito más rápido en tasa de la Fed, que sin duda tiene un impacto en el resto del mundo. Entonces, en resumen, les diría, no nos gusta nada de más allá de 5 años en la parte nominal. La parte real nos gusta casi toda la curva, y nominales solo estamos entrando en los bonos de 2 años, 3 años. Y básicamente es eso. La última gráfica que les pongo, que digo, es nada más como parte del seguimiento que le damos a la gráfica de puntos, que son dónde están viendo cada subgobernador de la Fed las tasas a 2017, 2018 y 2019. Lo único que parece relevante de esta gráfica respecto a los meses anteriores es que hoy el mercado está reconociendo sustancialmente menos de lo que ven los subgobernadores, que es la línea morada, y es prácticamente 25 veces menos de lo que veían en la última junta de la Fed. Cuando los datos han sido al revés, han sido más en el sentido de apuntar a un movimiento un poquito más rápido. Y pues básicamente es eso del lado de deuda. Le dejo la palabra a Alberto en la parte del GBM-PDU. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el punto de vista comercial les queremos presentar nuestra estrategia de deuda, preponderantemente deuda. La van a encontrar con la clave de pizarra o el ticker GBM-PDU. Este fondo tiene una característica muy importante. Primero, es un fondo de fondos que recopila las mejores ideas de la parte de gestión de deuda en GBM, y dentro de su composición todos los fondos que lo incorporan son complementos. Y otra característica muy importante es la diferenciación de producto. Hay fondos particularmente diferenciados desde el punto de vista que son únicos en la industria. No hay una forma de tener comparables al respecto. Esto genera un valor agregado importante del producto. En esta diapositiva lo que ilustramos es precisamente esto, cómo a través de una estrategia de fondos y diversificación se puede obtener un valor agregado para el cliente.
Aquí se ilustra a través de los índices referentes por parte de dos proveedores del mercado de deuda en industria de fondos. En la parte superior el índice Aries, podemos ver el índice de corto, mediano, largo y largo plazo. Aquí la estrategia de GM superó a estos referentes. En el otro lado, por parte de un proveedor también independiente, Morningstar, en categorías de corto, mediano y largo plazo, vemos el mismo desempeño relativo, ¿no? Superando en términos relativos a la industria de fondos de deuda en México. Otra característica de este producto, por el track record que tiene, es el valor agregado a través del tiempo. En este gráfico podemos ilustrar perfectamente cómo se da este diferencial conforme el tiempo va avanzando. En la historia de este producto, relativamente con historial de 5 años aproximadamente, vemos pues este diferencial, sobre todo lo que refiere a la tasa libre de riesgo, el CT neto, y es por ello que es una opción que se pone a la disposición en la distribución y que ha generado no solamente un valor agregado a nuestros clientes, sino es un componente también de diversificación para cualquier estrategia. Muchas gracias. Pasamos a la parte de la composición del mismo. Aquí podemos ver que reiteramos la diversificación no solamente por la parte de productos, sino desde la composición, donde podemos tener exposición a instrumentos de deuda corporativos, bancarios, gubernamentales, emisiones globales, como se ilustra en esta diapositiva. Reiteramos, esto le da un valor agregado no solamente en diversificación, sino en la flexibilidad que su régimen tiene y que puede complementar cualquier estrategia que puedan tener para sus clientes. Le hacemos la parte a José. Bueno, pues regresando a la parte de renta variable, si quiere un poco viendo el trimestre, esta parte muy rápido, son datos del trimestre pasado, pero si se fijan, pues fue un trimestre donde empresas que tienen ventas en dólares fueron las mayores beneficiadas, digo, es bastante después de la presión del tipo de cambio. G-México, Yenova, América Móvil y Mexican fueron las que más dieron el trimestre, y del lado contrario, empresas como Liverpool, pues que tienen una parte de una parte significativa de los productos que venden en dólares, pues fueron de las más afectadas, ¿no? En el año, más o menos la misma historia, destaca Peñoles, que digo tuvo un rendimiento de 100%, pero la segunda que más destaca yo creo que es Cemex, ¿no? Que después de la subida que ha tenido tan impresionante, ahorita ya es el segundo componente más fuerte del IPC, ¿no? El tercer componente. Y del lado negativo, empresas afectadas ya sea por depreciación del tipo de cambio o por factores de cada una, como Lala, Alfa, Liverpool y Electra, ¿no? Lo que sí es un hecho es que otra vez un año con una diferencia entre la que más dio y menos dio del índice nada más, fue más de 150 puntos, ¿no? Es el tercer año seguido que son más de 150 puntos. Si vemos la volatilidad también fue algo impresionante, mínimos contra máximos en el año. Peñoles es la que más, con 260%, pero Cemex y Grupo México, siendo los componentes más fuertes del índice, también en un caso 140, en el otro casi 90%, ¿no? La menos volátil del año fue FEMSA, digo, por supuesto, Nasdaq y IPC siendo índices es lo más lógico, y Televisa también estuvo entre las menos volátiles. Entrando un poco al fondo, esto no se lo queríamos enseñar, hace bastante tiempo que no teníamos tantos descuentos. Este es el descuento en múltiplos, en Enterprise Value EBITDA, entre el índice y el CRE, es decir, el único que traemos con un premio es Basic Materials, que es básicamente por CITSASA, pero todos los demás sectores traemos descuentos pues, que van desde el menos casi 60% en el caso de Consumer Goods, es decir, todo lo que tenemos de Consumer Goods está mucho más barato que está en el índice, hasta bienes industriales, que es también cerca de 30%, ¿no? Pero prácticamente todo el portafolio está a descuento, ¿no? El único que no sería Telecoms, porque pues, digo, no hay mucha forma ahí de encontrar empresas baratas, ¿no? Esto es un poco también de lo mismo. Este es el desempeño del mercado mexicano separado entre small y mid caps, entre large caps y small caps. Y claramente en noviembre sí fueron afectadas mucho más las empresas pequeñas, que en general eso siempre saben que nos perjudica, ¿no?
Entrando ya a la parte de evaluación, yo creo que lo que más platicamos recientemente es, a diferencia del tipo de cambio o de las tasas que sí reflejaron un mercado mucho más complicado a futuro, como ya lo platicó Fer, la verdad es que la bolsa no se ha ajustado a nada, ¿no? Digo, esto es mucho más evidente después de estos 3 días de rally furioso que hemos tenido, digo, porque no hay otra palabra para describirlo. Pero la bolsa sigue estando una desviación estándar arriba, ¿no? Entonces, en términos de evaluación, la verdad es que seguimos todavía conservadores, creemos que el escenario está mucho más complicado de lo que hemos vivido en los últimos años y las evaluaciones no se han ajustado, ¿no? Mucho de esto también tiene que ver con lo que platicamos, ¿no? América Móvil y Cemex pues, han sido la gran parte de la subida del índice, entonces a lo mejor sí hay ya varias empresas que están mucho más atractivas, pero como índice o en el agregado, la verdad es que sí sigue sin abaratarse mucho, ¿no? Especialmente, digo, una de las cosas que más me gusta comparar es contra las tasas de interés, y contra tasas de interés que sí se han tenido un golpe importante, pues la verdad es que la bolsa sí se sigue viendo cara, ¿no? El mundo también, eso hay que también decirlo, ven ahí un ajuste del PU, simplemente es porque ya entran los nuevos estimados. Entonces, siendo el del NCI de Estados Unidos una parte tan importante y como han crecido las expectativas de utilidades de Estados Unidos, por eso se abarató un poco el múltiplo, ¿no? No es por el lado de precio, sino más bien por el lado de expectativa de utilidades. Yo creo que este resume un poco lo que estamos platicando. Este es el índice de incertidumbre política. Y pues como pueden ver, está en su nivel más alto de las últimas 2 décadas. Y por otro lado, la volatilidad a su vez está infinitamente más, o en sus niveles más bajos. Para estándares usuales, tener volatilidades abajo de 11 es algo muy poco común, y ya llevamos un tiempo ahí, ¿no? Entonces, esta también no nos hace mucho sentido, y también por eso estamos un poco más defensivos, porque a pesar de todas las buenas cosas que pudiera traer Trump para Estados Unidos en cuanto a la parte corporativa, la parte de regulación, la parte de impuestos, pues todas esas cosas implican riesgos, ¿no? Y los mercados nada más se están enfocando en la parte positiva en Estados Unidos, ¿no? Y digo, pues la parte negativa para México yo creo que también ya le hemos platicado todos muchas veces, no vale tanto la pena meterse eso. Lo que sí es importante es ver todas las fechas que hay, o sea, tenemos una cantidad de eventos a nivel mundial, desde elecciones, toda la parte en México de gasolinas, o sea, sí tenemos varios meses de aquí hacia adelante con varias factores que podrían desestabilizar los mercados, ¿no? Esto es más internacional, pero bueno, pues también aplica para México, ¿no? Entonces, un poco pasando a las perspectivas, aunque el cierre del año siguió siendo positivo, la verdad es que nos sorprendió en ese sentido, y ni se diga lo que ha pasado en el primer mes del año. Seguimos viendo varios riesgos que creemos que no están incorporados a las valuaciones. En ciertas empresas, así como les platica de Racini, o sea, 3.8 veces, híjoles, una tarifa del 20%, que es un poco lo que se habla, no les va a pasar nada, ¿no? Sin embargo, en otros nombres, especialmente en nombres de consumo, nos sentimos un poco más preocupados. No se ha materializado mucho de esta nueva situación, ¿no? Que es el segundo párrafo, un poco lo que les digo, ¿no? Digo, sí, ha cambiado la parte de tasas, ha cambiado la parte de nuestro país, las finanzas públicas están peor, inflación, pues, ni se diga. Entonces, todos estos factores también no apuntan a un desempeño tan positivo del índice, ¿no? La siguiente, pues, aunque ha habido anuncios positivos, digo yo, es el mejor ejemplo de esto, y que ni siquiera son positivos, no son tan negativos, y ya con eso los mercados tienen un rol importante, especialmente el tipo de cambio. Yo creo que tarde o temprano van a venir noticias malas, ¿no? Aunque no sean realmente importantes, pues lo hemos visto las últimas semanas, ¿no? Hace falta solo un tweet para que el tipo de cambio tenga una depreciación importante, ¿no? Entonces, como conclusión, pues un poco lo que les digo, seguimos muy defensivos en la selección de emisoras, no hemos bajado mucho el nivel de efectivo, bueno, más bien no hemos incrementado mucho el nivel de efectivo porque, pues como ya vimos, la verdad es que el mercado puede tener rallies importantes de la nada, como esta semana, entonces estamos invertidos entre el 90 y el 95.
Sin embargo, sí estamos muy defensivos en los nombres, como ya platicamos en la parte de evaluación, y muy defensivos en la parte de diversificación, ¿no? Tampoco estamos casi nada concentrados en cuanto a las emisoras, ¿no? El lado positivo de esto es que muchas de estas cosas que ya platicamos, pues sí están especialmente reflejadas en el tipo de cambio, o sea, sí ha habido un claro efecto ahí, y la recuperación en Estados Unidos, pues, tarde o temprano nos jala, ¿no? Yo creo que ese es el lado más positivo que se le puede ver a esto. Si alguien nos hubiera dicho hace un año que Estados Unidos iba a crecer 1,5 puntos, el primer país beneficiado es México. 1,5 puntos más de crecimiento de PIB, perdón. El primer país beneficiado sería México, pues esto es lo que está pasando un poco, ¿no? Sí está habiendo al menos una expectativa de mayor crecimiento, que tarde o temprano nos va a arrastrar y nos va a poder ayudar a contrarrestar todas las cosas negativas que les dije, ¿no? Entonces, sin más, si quieren pasamos a la parte de preguntas y respuestas. La primera es, ¿qué emisora crees que tendrá mejor desempeño durante el 2017? Vamos a esperar a que contesten. De acuerdo, vamos a cerrar el sondeo y vamos a compartirlo. El 67% votó por G-México. La siguiente pregunta es, ¿en qué nivel crees que estará la tasa de fondeo para cierre de año? Y el 36% contestó que 7.75 y el otro 36% 7.25. Bueno, si quieren, la primera pregunta es en cuanto a nuestra composición sectorial, ¿qué sectores son los que mejor estamos viendo? Bueno, uno ya lo comenté, que es la parte del industrial, aunque hay muchos riesgos, creemos que hay emisoras en particular que han estado muy golpeadas y están en evaluaciones bastante atractivas. Otro que también nos está empezando a gustar, hay ciertos nombres de retail que ya también les han pegado bastante. Las comerciales son uno de los sectores más afectados y puede que no tenga un año tan negativo, si al menos en términos de inflación y crédito no hay cambios importantes, no van a estar tan golpeadas como les parece el mercado está descontando. Entre los negativos nos preocupa un poco la parte de consumo, porque sí no les han pegado nada. Y eso sí, la verdad es que varios tienen, digo, hay beneficiados por tipo de cambio como Gruma, pero en general les afecta más en la parte de insumos. Yo les diría que es de los que estamos negativos. Pero lo que yo creo que destacaría es que de verdad hay emisoras baratas y caras en todos los sectores, más que en otras ocasiones, ¿no? El stock picking va a ser bastante importante en el año. La siguiente pregunta es para Fer, tipo de cambio para el primer trimestre. Si quieren se la dejo. Esa es la pregunta más difícil. La verdad es que o sea, no me gustaría darles un dato, nada más para ponerlo en contexto. Del viernes a hoy se ha bajado 1 peso, cuando en teoría el evento era pues ya la toma de posición formal de Trump. Yo creo que hay mucho de esto que es técnico, o sea, gente que estaba cubriendo el evento, o que estaba o sea, el mercado más cargado al lado corto peso, largo dólares. Lo que hemos visto estos días, estos 3 días, ha sido una corrección impresionante. Yo no me gustaría darles un nivel al cierre de trimestre. Creo que una vez que veamos los siguientes anuncios de parte del gobierno de Estados Unidos, vamos a tener un poco más de idea. Lo que les puedo decir es que esta semana es la primera que veo yo ya gente, ya analistas de todo el mundo hablando bien del peso. Y creo que eso y lo que les cuento de la parte técnica pues, se notó en el mercado del día de hoy. Pero no me atrevería a darles un nivel. La verdad es que es bien difícil. Yo creo que en 3 meses podremos tener ya un poco más de idea hacia dónde va el tipo de cambio. Muchas gracias a todos. Ya no hubo más preguntas. Cualquier duda me pueden contactar. Les agradezco mucho su valiosa participación. Muchas gracias.